Dentro de mí comprendí que no tenía que forzar la manifestación, solo tenía que cesar la lucha interna, no con el mundo, no con las circunstancias, no con los demás, sino conmigo. Me había convencido durante años de que todo debía ganarse, de que era necesario sufrir, correr, controlar, demostrar. Pero llegó un día, uno silencioso, donde algo más profundo despertó en mi conciencia. Sentí que la verdadera creación no nacía del esfuerzo, sino de una quietud radical. Una certeza suave, indiscutible, que brota cuando ya no persigues el deseo, sino que lo abrazas como un hecho consumado. Y entonces supe, manifestar no se trata de imponer fuerza, sino de liberar resistencia, de soltar toda duda, todo cálculo, toda ansiedad disfrazada de acción. Porque lo que se manifiesta no responde a la intensidad del esfuerzo, sino a la calidad de la fe. La fe de quien ya posee, la fe de quien cierra los ojos y en ese instante vive allí donde todo ya es, donde el amor deseado ya lo sostiene, donde la abundancia fluye como si jamás hubiese sido problema. Allí, en ese mundo interior intacto, donde no hay que convencer a nadie ni convencerme, solo ser, solo habitar, solo asumir sin temblor lo que ya es verdad para mí. Y lo paradójico se reveló. Cuanto más soltaba el intento desesperado por hacer que ocurra, más velozmente llegaba. Cuanto más me asentaba en la sensación de que ya estaba hecho, más liviano se volvía todo. El universo no responde al clamor de quien pide, sino al silencio profundo de quien ya recibió. Porque cuando dejas de buscar evidencia, la evidencia te encuentra. Cuando dejas de suplicar por señales, el mundo entero se dobla para confirmarte lo que tú ya sabías. Entonces entendí que dudar no era humano, era aprendido. Nos enseñaron a condicionar todo, a no creer si no vemos, a desconfiar de lo invisible, a esperar garantías antes de entregarnos por completo a un deseo. Pero la creación no se rige por esas reglas. El universo, ese espejo fiel de nuestra conciencia, no necesita evidencia para obedecer, solo necesita una instrucción clara, sostenida, viva, una convicción tan silenciosa como irrevocable. Y esa convicción no nace de repetir afirmaciones ni de visualizar hasta el cansancio. Nace del estado que asumo como verdadero, sin esfuerzo. Es ese momento en el que no trato de pensar en lo que quiero, sino que me convierto en quien ya lo tiene. Es una alquimia sin palabras. Dejo de querer algo y simplemente lo soy. Y en esa transformación interior, el mundo externo no tiene opción, debe alinearse. Pero no lo hace para complacerme, no lo hace para premiarme, lo hace porque ya no puede sostener la vieja versión de mí, ya no puede reflejar a quien se creía carente, incompleto o indigno. Ahora solo puede reflejar a quien ha reclamado su identidad verdadera. Y ese proceso no requiere dolor, no exige sacrificio, no precisa del peso de la duda ni de la angustia. Es más liviano que el aire, más sutil que el pensamiento. Es puro reconocimiento. Es mirar dentro y afirmar con calma, esto ya es mío.
y no por arrogancia, sino por naturaleza, porque nada externo determina mi ser, porque lo que soy por dentro lo deviene todo, porque me convertí en el origen y ya no un mendigo de las formas. Por eso ahora manifiesto sin esfuerzo, porque ya no soy el que busca, sino el que asume. Durante años busqué técnicas, rituales, métodos. Me perdí entre afirmaciones, visualizaciones cronometradas, meditaciones guiadas que prometían el cielo, pero solo me dejaban más vacío. No era que fallaban, era que seguía siendo alguien que necesitaba hacer algo para obtener. Y mientras más hacía, más reforzaba la idea de que aún no lo tenía. Cada palabra que decía era un susurro inconsciente de carencia. Cada técnica, una confirmación silenciosa de separación. El deseo, por más puro que fuera, se ahogaba en la ansiedad del ¿cuándo? Y en el temor del ¿y si no? Me cansé, me rendí. Y en esa rendición, no de desesperanza, sino de entrega total, ocurrió algo insólito. Dejé de actuar como quien quiere y empecé a vivir como quien ya es. No lo pensé, no lo forcé, lo supe. Fue como soltar el aire retenido por años, una respiración nueva. De pronto no tenía que convencer al universo ni esperar señales. Bastaba con cerrar los ojos y habitar la escena cumplida, no como un ejercicio mental, sino como mi nuevo hogar interno. En lugar de imaginar para obtener, imaginaba porque ya me pertenecía. No había esfuerzo, solo certeza. No había urgencia, solo presencia. Y eso lo cambió todo. Porque cuando desaparece la necesidad de que algo suceda, también desaparece el obstáculo que lo impedía. Entonces lo externo, sin resistencia, sin fricción, se reorganiza. Las piezas se mueven, los caminos se abren, los encuentros llegan. No porque luché por ellos, sino porque me fundí en la conciencia que ya los contenía. No necesitas fuerza para manifestar, solo necesitas fidelidad. Fidelidad a lo invisible, a lo que el mundo no ve, pero tú ya has sentido dentro. Porque la realidad no responde a tus palabras, ni siquiera a tus emociones fluctuantes, sino al estado que asumes como real. Y el estado no se fuerza, se elige, se habita, se respira. El estado deseado no está en el futuro, no es una meta por alcanzar. Es un umbral interior al que accedes cuando sueltas la urgencia de cambiar lo que ves y eliges sentir como si ya hubiera cambiado. Parece pequeño, pero es el mayor acto de poder que existe. Renunciar a la versión de ti que sigue esperando y vestirte por dentro, sin permiso y sin prueba, con aquello que ya te pertenece en lo invisible. Comienza como un susurro, ¿y si ya fuera cierto? Ese susurro, si lo sostienes, se vuelve voz, se vuelve atmósfera, se vuelve identidad. Y desde ahí todo cambia. No porque salgas a buscarlo, sino porque ahora todo lo externo empieza a responder a quién eres, no a lo que haces. Persistir ya no es repetir obsesivamente. Persistir es permanecer en la certeza cuando nada parece confirmarla. Es amar lo invisible más que lo visible. Es ser más leal a tu mundo interior que a lo que tus ojos físicos insisten en mostrarte.
porque si tú no lo ves primero dentro, nadie podrá verlo por ti afuera. Y si tú lo sostienes, el mundo no podrá evitar reflejarlo. La fe verdadera no es una lucha, es una rendición, pero no a la derrota, sino a la visión interna. Es soltar la necesidad de manipular lo que ocurre y descansar en la seguridad de que lo asumido ya es. Porque mientras insistas en que aún no, el mundo responderá con un eco eterno de espera. Pero si cierras los ojos al juicio de los sentidos y abres el corazón al sentir cumplido, todo se alinea. Esta no es una fe ciega, es una fe lúcida, consciente. Es ver más allá de lo que ves y sentir con tanta plenitud lo deseado que lo no deseado ya no tiene dónde sostenerse. Es cruzar el puente sin moverte del lugar, porque cuando cambias de estado, has cambiado de universo. La repetición no transforma por cantidad, sino por calidad de conciencia. No es repetir una afirmación 100 veces al día con miedo, sino una sola vez, con total convicción. Sentir una escena en la imaginación, no con ansiedad de que ocurra, sino con el gozo de que ya ocurrió, es más poderoso que 1000 acciones físicas. No se trata de convencer al mundo, se trata de convencerte a ti. Porque en cuanto tú lo creas de verdad, el mundo no tendrá opción, te lo mostrará. Manifestar sin esfuerzo es el resultado de haber soltado la urgencia. Y esa soltura no es resignación, es maestría. Es saber que lo que imaginas con claridad y sostienes con gozo ya es tuyo. No en un futuro vago, sino en el eterno presente que lo contiene todo. No puedes engañar a tu conciencia. Puedes decir con palabras que ya tienes lo que deseas, pero si internamente sigues sintiéndote falto, seguirás creando más de lo mismo. La clave no está en lo que dices, sino en lo que eres. Y lo que eres lo defines por lo que aceptas como verdadero. Si aceptas el deseo cumplido como un hecho, aunque nadie más lo vea, el mundo tendrá que ajustarse a esa aceptación. El universo entero se dobla ante tu convicción silenciosa. Pero si esperas señales para creer, estarás atrapado en un círculo sin salida, porque las señales no preceden a la fe, las siguen. Lo invisible siempre antecede a lo visible. Primero asumes, luego ves. No hay resistencia más grande que la duda, y no hay esfuerzo más estéril que tratar de forzar la manifestación desde un estado de carencia. Cuando actúas desde el vacío, todo se vuelve pesado. Pero si asumes desde la plenitud interna, los caminos se abren sin esfuerzo, porque no eres tú quien lo logra, es el estado asumido el que manifiesta por ti. No es cuestión de mérito, sino de conciencia. El amor, la abundancia, la salud, la libertad no son recompensas que debes ganarte, son realidades que debes encarnar. Y las encarnas cuando las sientes reales, no cuando las persigues. Cuando por fin sueltas el deseo como algo ajeno y lo tomas como algo ya cumplido, el deseo se disuelve y lo manifestado aparece. Imagina por un momento que tu mundo interior es un lienzo
y que cada pensamiento, cada emoción, cada sensación es la pintura que va dando forma a la imagen que reflejas afuera. No hay separación entre lo que sientes y lo que experimentas. No hay distancia entre la semilla y el árbol. La manifestación no es un evento externo separado de ti, sino la consecuencia natural de la realidad que sostienes en tu interior. Cuando mantienes firme la visión del deseo cumplido, cuando tu cuerpo y tu mente vibran en esa frecuencia, el universo no tiene más opción que reflejar esa verdad en tu entorno. No es magia ni suerte, es ley, la ley inmutable de la mente. A menudo pensamos que manifestar es un proceso largo, complicado, lleno de dudas y obstáculos. Pero eso es solo una apariencia creada por la mente que no confía. La verdadera manifestación ocurre en un instante, en el momento en que asumes sin fisuras que tu deseo es un hecho consumado. En ese preciso instante, el tiempo se pliega y la realidad se reorganiza para darle forma a lo asumido. El esfuerzo desaparece porque ya no luchas contra la realidad, te conviertes en la realidad que deseas experimentar. Este cambio radical solo se logra cuando abandonas toda resistencia interna, cuando dejas de buscar y comienzas a ser. Es posible que en el camino te sientas tentada a volver atrás, a cuestionar, a dudar. Eso es natural, porque la mente vieja no quiere perder su control. Pero recuerda, la duda es la única sombra que impide que la luz de tu asunción brille con plenitud. Cuando sientas esa sombra, no la ignores ni la reprimas. Obsérvala, compréndela y déjala ir con amor. No te aferres a ella. El poder no está en la ausencia de duda, sino en la certeza que nace de asumir a pesar de ella. Porque el acto de asumir es un acto de fe consciente, y esa fe, aunque invisible, mueve montañas. Cuando decides manifestar sin dudas ni esfuerzos, entras en un espacio sagrado donde la mente y el corazón se unen en una sola intención pura. No se trata de forzar ni de resistir, sino de permitir que tu ser completo, cuerpo, mente y espíritu, se alinee con la frecuencia vibratoria del deseo cumplido. En ese estado de alineación total, la manifestación no es una batalla contra el tiempo ni las circunstancias, es el fluir natural que nace desde dentro hacia afuera. Sientes cómo el mundo empieza a reflejar esa certeza, cómo las piezas encajan con una sincronía que no puedes ignorar ni explicar con la lógica. Simplemente sucede porque tú ya lo has vivido en tu conciencia. Hay un momento crucial en este proceso donde todo se vuelve simple y claro. El momento en que te das cuenta de que el esfuerzo y la lucha no son necesarios, que todo lo que has anhelado ya está hecho y que solo resta que tu conciencia lo reconozca como verdad. Ese instante es el renacer de tu poder interior, la reconexión con tu esencia creadora. El universo no responde a tus súplicas ni a tus deseos desde el afuera, sino a la imagen que sostienes con fervor y convicción dentro de ti. Aquí no hay espacio para la indecisión ni el desgano, porque cuando te posicionas en la certeza, abres una puerta invisible que permite que la realidad se doble, que la materia se transforme y que el milagro se manifieste.
Quizás te preguntes cómo sostener esa certeza cuando todo parece contradecirla. La respuesta no está en cambiar el mundo externo, sino en cambiar tu interior. No esperes que las circunstancias se vuelvan perfectas para sentirte bien. Primero siéntete bien, primero asume con todo tu ser que aquello que deseas ya es un hecho. La emoción profunda es el combustible que activa la creación. Si logras vivir en esa emoción, si logras sentir el deseo como una realidad ya presente, habrás superado la barrera que separa lo posible de lo imposible. Esa es la alquimia secreta que pocos conocen, pero que todos pueden experimentar si se atreven a soltarse del viejo patrón del esfuerzo. El proceso de manifestar sin dudas ni esfuerzos es un arte que requiere práctica, paciencia y autoconocimiento. No es un acto de voluntad dura ni de control obsesivo, sino una entrega suave y confiada a la inteligencia infinita que reside en tu interior. Cuando comprendes esto, la manifestación deja de ser un objetivo lejano y se convierte en la expresión cotidiana de tu estado de ser. Todo lo que creías difícil, incierto o fuera de tu alcance se vuelve accesible y natural. El universo es un espejo fiel de tu conciencia. Cambia tu conciencia y cambiarás todo lo demás. No hay otro secreto. Cada día es una nueva oportunidad para afinar esa certeza que sostiene la manifestación sin dudas ni esfuerzos. No es un acto puntual, sino un estado continuo, una danza constante entre la intención y la entrega. Cuando te levantas en la mañana, antes de que el ruido del mundo te alcance, dedica unos instantes a sentir la vida que ya fluye en torno a tu deseo cumplido. Visualiza no solo con la mente, sino con todo tu cuerpo, con cada célula y cada latido. Siente que la realidad que anhelas es tan tangible como el aire que respiras, que tu corazón late en sincronía con ese sueño realizado. Esta conexión profunda es el terreno fértil donde germinan los milagros. El gran error que solemos cometer es pensar que la manifestación requiere una cantidad enorme de tiempo o que está sujeta a condiciones externas que escapan a nuestro control. Nada más lejos de la verdad. La realidad es maleable, flexible, obediente a la vibración que emite tu conciencia en cada instante. Cuando logras mantener esa vibración de certeza absoluta, de paz interior y gozo anticipado, el tiempo se vuelve relativo, casi inexistente. Lo que parecía tardar años puede manifestarse en segundos, porque tu energía no está dispersa en dudas, temores o esperas, sino concentrada en la convicción inquebrantable de que ya tienes lo que deseas. Imagina por un momento que esa convicción es como una semilla poderosa plantada en el jardín invisible de tu mente. No hay necesidad de remover la tierra, de regar obsesivamente o de temer por su crecimiento. Solo es necesario que creas, que asumas el estado final con tal claridad y pasión que no quede espacio para la negación. Ese estado es una fortaleza interna que te protege de la incertidumbre y la desesperación. Allí, el silencio de la mente se vuelve amigo, porque en el silencio no hay dudas, no hay lucha, solo presencia pura. Y en esa presencia, la creación se manifiesta con suavidad, sin violencia ni esfuerzo. Esta práctica de vivir desde la certeza puede parecer sencilla, pero su profundidad es infinita.
Requiere una disciplina amorosa, una entrega consciente que transforma incluso los momentos más difíciles en oportunidades para reafirmar tu poder creador. Cuando la duda quiera asomar, no la rechaces con violencia, sino obsérvala con compasión y vuelve suavemente a tu centro, a ese lugar dentro de ti donde la realidad ya es la que deseas. En ese retorno constante encontrarás la llave que abre todas las puertas, porque manifestar sin dudas ni esfuerzos no es una técnica más, sino la expresión genuina de un ser despierto que reconoce su divinidad. La manifestación, sin dudas ni esfuerzos, no es un destino al que se llega, sino un camino que se transita con plena conciencia y entrega. No es cuestión de forzar, de insistir sin pausa, sino de asentir con el alma al hecho consumado, de vestir cada pensamiento y emoción con el ropaje invisible de la certeza absoluta. Ese estado no se compra ni se aprende en libros, se cultiva en la intimidad del ser, en la quietud donde las máscaras se caen y solo queda la verdad pura. Allí, el deseo no es un anhelo vacío, sino una realidad vivida en presente, un susurro que se vuelve grito silencioso dentro del pecho y que nunca se apaga. Sentir que ya tienes lo que quieres implica abrazar una confianza inquebrantable, un acto de fe tan profundo que ni el tiempo ni las circunstancias pueden doblegarlo. Es soltar la necesidad de controlar el cómo y el cuándo, y confiar plenamente en el proceso divino que orquesta cada detalle para que tu sueño se manifieste en la forma perfecta. En esa entrega se disuelve el esfuerzo, porque la lucha nace de la resistencia y la falta de fe. Cuando abandonas la resistencia, cuando aceptas que el universo conspira contigo, las barreras caen y la creación fluye libremente, como un río que no busca, solo es. Esta forma de manifestar invita a una transformación radical en la manera en que te relacionas con tu mundo interior y exterior. Ya no eres un espectador que anhela, sino un creador activo que sostiene el final con firmeza y sin vacilaciones. Tu mente se convierte en un instrumento afinado, capaz de filtrar cada pensamiento que no sintonice con esa verdad profunda. Es un proceso sutil pero poderoso, donde la energía no se dispersa en miedos o dudas, sino que se concentra en la imagen interna de la realidad deseada, en el sentir de esa realidad como ya experimentada. Esa concentración es la fuerza que mueve montañas y redefine destinos. El arte de manifestar sin esfuerzo radica en esta alquimia interna, un equilibrio perfecto entre el deseo y la entrega, entre la imaginación ferviente y la confianza absoluta. No se trata de renunciar a tu poder, sino de reconocer que tu poder reside en la asunción del estado deseado, en la certeza de que lo invisible ya es visible dentro de ti. Este acto consciente es el motor que activa la ley más profunda del universo, que tu mundo externo siempre refleja lo que has asumido internamente. Por eso, mientras más profundamente te conectes con esa certeza, más rápido y sin esfuerzo, la manifestación se hará presente ante tus ojos, palpable y real, sin margen para la duda. Comprender que manifestar sin esfuerzo ni dudas es un arte sutil, nos invita a mirar hacia adentro, hacia ese espacio interior donde reside la chispa creadora. En ese lugar no existen contradicciones ni vacilaciones, solo una claridad luminosa que guía cada pensamiento y cada emoción.
Manifestar no es una tarea que se cumple desde afuera hacia adentro, sino una danza silenciosa donde el mundo exterior se pliega ante la fuerza invencible de tu convicción interna. Cada instante es una oportunidad para elegir conscientemente sentir tu deseo como ya realizado, para hacer que tu cuerpo y mente vibren en esa frecuencia exacta. Cuando el esfuerzo desaparece, surge una paz profunda que solo es posible cuando la mente se aquieta y el corazón se abre a la certeza. No es casualidad que quienes dominan esta ley rara vez forcejean con la vida. Más bien caminan con gracia, conscientes de que todo ya está en su lugar, de que el universo responde a la vibración que mantienen. Esa calma no significa pasividad ni abandono, sino un compromiso activo con la fe viva, una fe que no se basa en pruebas externas, sino en la experiencia íntima y personal de la realización interna. Desde esa posición, el mundo se convierte en un reflejo fiel y la manifestación se vuelve inevitable. La clave es sostener el sentimiento con firmeza, en no permitir que la mente sea arrastrada por las dudas o los temores que a menudo emergen cuando aún se mira demasiado hacia afuera. Es en ese mirar externo donde reside la trampa, porque al enfocar la atención en la ausencia de lo deseado, se fortalece la vibración contraria. Pero cuando te sumerges en la experiencia interna, cuando recreas en tu imaginación el estado que anhelas, tu ser se alinea con la realidad que has decidido vivir. Esa alineación es el verdadero motor de la manifestación, el puente invisible entre el deseo y su expresión tangible. Esta manera de manifestar es revolucionaria porque nos libera de la fatiga mental y emocional que suelen acompañar la búsqueda constante. En lugar de perseguir los sueños con ansiedad, los invitas a ti, los haces parte de tu presente. Al hacerlo, te conviertes en el creador consciente de tu vida, capaz de moldear la realidad con la sola fuerza de tu imaginación y tu sentimiento. No existe mayor poder que este, ni mayor misterio que el reconocer que la creación es un acto íntimo y personal que empieza en el silencio interno, donde la certeza desplaza cualquier sombra de duda y el esfuerzo se transforma en entrega total. Manifestar sin dudas ni esfuerzos es mucho más que un concepto, es una vivencia que transforma el ser y el mundo en un instante. En ese instante donde la mente se aquieta y el sentimiento asume la realidad deseada, la creación no es un acto separado ni lejano, sino una expresión natural de tu ser interior. Esta verdad es a menudo ignorada porque hemos aprendido a luchar contra la corriente, a forzar resultados y a creer que el esfuerzo es el camino inevitable hacia la realización. Sin embargo, cuando aceptas que el deseo ya está cumplido, que todo es una cuestión de asumir un estado, desaparece la necesidad de luchar. La vida fluye, la realidad se acomoda y las formas aparecen sin resistencia ni fatiga. Hay una gran diferencia entre imaginar y sentir. Imaginar puede ser solo un juego de la mente, una escena que pasa sin dejar huella emocional. Sentir es una inmersión profunda en el estado interno que refleja ese deseo ya cumplido. Cuando sientes, tu cuerpo, tu mente y tu alma vibran en sintonía con esa verdad. Este sentimiento crea un campo magnético que atrae y organiza las circunstancias externas para que correspondan con esa experiencia interna.
La magia sucede cuando te das permiso de habitar ese estado sin reservas, sin titubeos, sin permitir que la duda o el miedo encuentren lugar. En ese espacio el tiempo se diluye y la manifestación se vuelve un hecho ineludible. Es fundamental entender que no estás creando desde la carencia ni desde el deseo futuro, sino desde la plenitud presente de haberlo conseguido. Este cambio de enfoque transforma la relación con el deseo, porque ya no es algo que falta, sino algo que se vive con total presencia. Al asumir esta identidad, la mente deja de cuestionar y el corazón se alinea con la certeza. La coherencia entre pensamiento, emoción y creencia genera una vibración tan poderosa que la realidad externa debe reflejarla. No hay lugar para el esfuerzo, porque la fuerza del sentimiento lo supera todo, y tampoco lugar para la duda, porque la fe consciente ha tomado el timón de tu creación. En este camino, el silencio interno se vuelve un aliado indispensable. Es en el silencio donde la mente se despeja de ruido, donde las imágenes y sensaciones se asientan y se convierten en verdades vivas. La práctica de aquietar la mente y sumergirse en la experiencia del deseo cumplido es la llave maestra que abre las puertas a la manifestación inmediata. Es aquí donde se revela el poder innato que cada persona tiene para transformar su mundo, no a través de la lucha o el esfuerzo constante, sino a través de la aceptación absoluta y la asunción del estado deseado como si ya fuera un hecho. Así, sin dudas ni esfuerzos, se manifiesta todo lo que el alma anhela. Para manifestar sin dudas ni esfuerzos, primero debes comprender que tu realidad externa no es más que un reflejo fiel de tu estado interno. No se trata de modificar el mundo con la fuerza, sino de moldear tu conciencia hasta que el mundo responda inevitablemente. Cada pensamiento que albergas, cada emoción que sientes, actúa como un imán que atrae circunstancias congruentes. Pero cuando el esfuerzo y la duda se infiltran en tu mente, generan tensiones que desarmonizan ese imán interno, ralentizando o bloqueando la llegada de lo deseado. La entrega plena y consciente es el acto más poderoso. Soltar la necesidad de control, renunciar a la ansiedad y abrazar con serenidad la certeza de que todo está ya en marcha. Quizás te has sorprendido esperando señales externas, buscando pruebas visibles antes de permitirte sentir que tu deseo es un hecho. Esa espera, sin embargo, es una forma sutil de resistencia, un pacto silencioso con la duda. La verdadera manifestación no requiere la confirmación del mundo exterior, porque se basa en la certeza interna, en la convicción inquebrantable de que aquello que anhelas ya está cumplido en el reino invisible. Cuando esa certeza se arraiga en lo más profundo, el universo comienza a orquestar eventos que parecen milagros, pero que no son más que la respuesta natural a tu estado consciente. Cultivar esta certeza demanda práctica y dedicación, no en el sentido de esfuerzo extenuante, sino en la constancia amable de retornar a ese sentimiento tantas veces como sea necesario. En medio del ruido cotidiano, de las dudas pasajeras y los obstáculos aparentes, el refugio interior es ese sentimiento asumido, ese estado de satisfacción y plenitud que te conecta con la creación. No te apresures a medir resultados ni a acelerar procesos. La manifestación se despliega en su tiempo perfecto, siempre a tiempo para ti, siempre a tiempo para tu crecimiento. La paciencia, entonces, no es resignación, sino una expresión profunda de confianza en la ley invisible que mueve tu realidad.
Finalmente, para manifestar sin esfuerzos, es indispensable que reconozcas tu identidad como el creador consciente de tu vida. No eres un mero espectador, ni una víctima de circunstancias, sino el arquitecto invisible que desde su interior da forma a toda experiencia. Al asumir esta identidad, desaparece el miedo, la incertidumbre y el cansancio, porque todo se convierte en un juego de conciencia y sentimiento. La manifestación deja de ser un misterio para convertirse en una habilidad natural, accesible en cualquier momento. Así, la vida se vuelve un reflejo luminoso de tu estado interno, y el acto de crear se transforma en una danza sencilla, espontánea y profunda, sin dudas ni esfuerzos. Cuando hablo de manifestar sin esfuerzos ni dudas, no te hablo de una fórmula mágica ni de un truco pasajero, sino de un cambio radical en tu forma de percibirte a ti mismo y a tu mundo. Es abrazar una nueva forma de ser donde la confianza se convierte en tu sustancia y la calma en tu lenguaje habitual. Esta transformación no surge de la lógica ni del control mental, sino de la conexión directa con la esencia creativa que habita en ti. Ese espacio silencioso donde todo es posible y nada necesita ser forzado. Aquí, la manifestación fluye como el río que encuentra su cauce, sin oposición, porque ha dejado de luchar contra la corriente para entregarse a ella. Imagina por un instante que todas tus preocupaciones, todas las dudas que has sentido sobre tu deseo, se disuelven en la conciencia profunda de que ya es tuyo. Esa sensación de certeza no es un pensamiento intelectual, sino un sentimiento tangible que se instala en cada célula de tu cuerpo, que vibra con la armonía del estado ya cumplido. No hay necesidad de vigilar cada paso, de analizar cada resultado, ni de imponer plazos al tiempo. La manifestación sucede porque tú te has convertido en la realidad que deseas experimentar. Este es el secreto, ser en la mente y en el corazón lo que anhelas, con la alegría y la confianza de quien sabe que la vida responde inevitablemente a esa vibración. Pero esta entrega requiere práctica, un entrenamiento diario de volver a ese sentir, incluso cuando las circunstancias externas parecen contrarias. No es negar la realidad física ni fingir que todo está bien, sino adoptar una postura interna que trasciende el aspecto visible y se funda en la verdad invisible. Así, la mente se aquieta y el alma se expande, porque ya no está atrapada en la lucha, sino que se convierte en el espacio fértil donde germina el deseo. La perseverancia suave, ese regresar amoroso a tu sentimiento, es la clave para que el tiempo no se convierta en enemigo, sino en aliado, porque todo llega a su momento justo para ti. Por eso, la manifestación sin esfuerzos ni dudas no es un acto aislado, sino un estilo de vida. Un compromiso sagrado contigo mismo para sostener la fe viva, para cultivar la paciencia consciente y para experimentar el gozo de la creación en cada instante. No hay espacio para la desesperación ni para la duda prolongada, porque has entendido que la fuente de todo poder está dentro de ti, y que tu mundo exterior solo refleja ese poder. Así, todo se vuelve sencillo, natural y pleno. Manifestar es entonces dejar que tu esencia brille sin reservas y permitir que la realidad se transforme como el reflejo inevitable de tu vibración interna más auténtica. Sostener la manifestación sin dudas ni esfuerzos es como bailar con la vida en perfecta sincronía.
No se trata de imponer, de forzar la realidad, ni de desgastarse en intentos infructuosos, sino de un baile sutil donde cada paso es consciente y cada movimiento nace del centro de tu ser. Esta danza interior comienza cuando comprendes que la manifestación es una extensión natural de tu estado de ser, no una meta a alcanzar en el futuro distante. Aquí y ahora, en este preciso instante, puedes elegir vivir desde la certeza absoluta de que lo que deseas ya existe, porque ha sido creado primero en el escenario invisible de tu imaginación y sentimiento. Es en esa entrega total donde se disuelven las barreras entre tú y tu deseo. La mente, acostumbrada a cuestionar, se vuelve un testigo sereno que observa sin interferir, mientras que el corazón se convierte en la brújula que siempre apunta hacia la verdad de tu creación. No importa si las circunstancias parecen contradecir tu anhelo. La manifestación no depende de condiciones externas, sino de tu firmeza interna. Esa firmeza es la clave que abre la puerta a lo imposible, porque una vez que asumes con total convicción el estado deseado, las fuerzas invisibles del universo comienzan a reorganizarse para traer ese estado a tu experiencia. Cada día, cada instante es una oportunidad para fortalecer esta convicción. Puedes encontrar momentos de duda, pero no debes aferrarte a ellos ni permitir que se conviertan en tu verdad. En lugar de eso, regresa siempre al sentimiento original, a esa emoción pura que tu deseo despierta en ti. La persistencia en ese sentimiento no es agotadora, porque nace de un lugar de paz y gozo, no de lucha ni sacrificio. Es como respirar, natural, constante, necesario. Así, poco a poco, esa nueva identidad se arraiga en tu conciencia y el mundo exterior refleja ese cambio inevitable. No hay resistencia capaz de detener este proceso, porque el poder de tu asunción es absoluto. Finalmente, manifestar sin dudas ni esfuerzos es un acto de amor profundo hacia ti mismo y hacia la vida que te rodea. Es aceptar que mereces lo que deseas y que el universo conspira para tu bienestar sin condiciones ni retrasos. Este reconocimiento libera toda tensión, toda ansiedad y deja espacio para la calma y la alegría genuinas. La manifestación se convierte en una celebración diaria, en un recordatorio constante de que eres el creador de tu realidad. Vivir desde esta certeza transforma cada aspecto de tu vida, desde lo más pequeño hasta lo más grandioso, porque ya no buscas afuera lo que solo puede ser dado desde dentro, y en esa entrega, sin esfuerzos ni dudas, reside la verdadera magia. Al llegar al final de este camino, la verdad más profunda se revela sin adornos ni falsas promesas. Manifestar es, ante todo, un arte interior, un estado de conciencia que trasciende la mente y se ancla en el sentimiento. Es allí, en ese espacio silencioso y vibrante, donde reside el poder real. No hay fórmulas externas ni esfuerzos agotadores que puedan compararse con la fuerza de una asunción sincera y sin dudas. Cuando la mente descansa en la certeza absoluta y el corazón se abre sin resistencia, el universo no tarda en responder. Porque lo que creas en tu interior, con plena convicción, se despliega inexorablemente en tu experiencia. El esfuerzo que tanto tememos es, en realidad, una lucha contra nuestra propia creación.
Al soltar ese peso, al abandonar la resistencia y la necesidad de controlar cada detalle, permitimos que la manifestación fluya con la naturalidad de un río que nunca se detiene. Esa entrega no es pasividad ni resignación, sino confianza total en el proceso invisible que conecta lo interno con lo externo. En ese espacio sagrado todo se alinea y el milagro ocurre, no porque fuerces, sino porque asumes con fe, con amor, con la firmeza de quien sabe que ya tiene lo que desea. No es casualidad que el silencio sea el aliado más poderoso en este viaje. En el silencio de la mente y en la quietud del alma, la manifestación germina, crece y se materializa. Aprender a habitar ese silencio es aprender a ser el creador consciente, a vivir en el estado deseado antes de verlo manifestado. Así, la duda se disuelve, el esfuerzo desaparece y la realidad se pliega ante la fe inquebrantable que emana de tu ser. Este es el secreto, que transforma vidas y que ahora está al alcance de tus manos, aquí y ahora. Hoy te invito a confiar en esa voz interna que sabe, a asumir sin reservas, a vivir sin dudas y a recibir sin esfuerzo. Porque la manifestación no es un destino lejano ni un deseo por conquistar, sino la expresión natural de tu estado interior. Al tomar esta decisión consciente, abres la puerta a una realidad que supera cualquier expectativa. Recuerda que en ti está el poder, que en ti reside el fin y los medios, y que todo ya está hecho, solo debes asumirlo. Permítete vivir desde esa certeza profunda y observa cómo la vida se transforma en un reflejo glorioso de tu asunción.